Repasaremos el libro de Judas hoy. Es muy bueno, desmiente mucho. Teología de gracia extrema y loca. Y en verdad revela el sentir de Dios y cómo Él se siente. ¿Cómo se siente? Amén. No me importa cómo me siento yo si no siento cómo se siente Dios. Cómo se siente la gente. Lo que ellos sienten no es cómo se siente Dios. Yo quiero sentir cómo se siente Dios. Quiero alinearme con la naturaleza de Dios, no con la naturaleza de lo que la gente cree si no se trata de Jesús. Porque ¿cuántos de ustedes han conocido gente que dice creer en Jesús pero no le siguen? Levanten su mano. Hay mucho de eso aquí. Hay mucha perversión. Esta noche desmentiremos cosas, amén. Tomen notas, saquen la Biblia, siéntense. Es servicio de avivamiento. Almas se salvarán, gente será sanada, bautizada, amén. Mientras sacan sus Biblias, les digo por qué hacemos los servicios dominicales. Seguiremos teniendo reuniones a mitad de semana, pero serán para quienes están bajo la cobertura de este ministerio. Vamos a estar derramando íntimamente en la gente, porque amamos los avivamientos, pero queremos empezar a invertir en los comprometidos. La Biblia dice, a comprometerse con los fieles. A los fieles. Comprométanse con ellos porque ellos enseñarán a otros. Queremos multiplicar discípulos. Tomamos el velar por las almas de la gente muy seriamente, con reverencia, con temor de Dios. A mitad de semana invertiremos en gente. No es para todos, es para quienes son parte de esta visión. El domingo es para todos, noche de avivamiento. Estaremos cambiando cosas, más intimidad y responsabilidad. Si te unes a la Rock, te unes a una buena iglesia. No lo digo por ser parte, lo digo porque es la verdad, hermano. Lo que me duele es que no todos quieren a Jesús. Eso me confunde a veces porque creo que todos quieren a Jesús por ser cristianos, pero luego no lo quieren. Aquí en la Rock queremos a Jesús y nos comprometemos con quien lo quiere. No solo para ser parte de algo, para sentirse bien. No solo para unirse porque obedezco a Dios para ir al cielo, no. Personas que de verdad quieren a Jesús y quieren transformarse a su imagen. Hablaba con Benji, ¿o quién fue? Sí, con Benji sobre esto. Levántate, Alicia. Ella se bautizó hace 2 años. Hace 3 años fue bautizada por fe y poder. Y Benji decía que profetizó sobre ella. En 3 años ha madurado rápido, tan rápido, porque ama a Jesús. Démosle un aplauso, vamos. En 3 años. En serio, conozco mucha gente, pero no todos aman a Jesús así. Y eso me rompe el corazón. Quiero darle todo antes de ir al cielo para señalar a la gente hacia Jesucristo, que Él está vivo, es real y está activo. No es solo un Dios lejano, es real. Al leer las Escrituras es algo serio. Vamos a crecer y cambiar hoy. Si nos encontraste en línea, gloria a Dios. Usamos internet para ganar almas. Estamos recogiendo peces, ¿verdad? El avivamiento está en internet, gloria a Dios. Pero esto no es sobre el bombo y la actuación. No es un espectáculo, nada de eso. Esto es sobre Jesús de verdad. Amén. Internet es bueno, pero también arrebata almas, hombre. ¿Cuántos aman a Jesús? Muy bien, 2. Amén. Muy bien, Judas, capítulo 1. Solo un capítulo, aleluya. Versículo 1, vamos directo a esto. Yo, Judas, que soy siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, saludo a los llamados, amados por Dios Padre y resguardados por Jesucristo. Misericordia, paz y amor abundan en ustedes. ¿Sabían que Judas era medio hermano de Jesús? Pero no se presenta como medio hermano de Jesús por reverencia. Aunque biológicamente era medio hermano de Jesús, él aún reconocía que era un siervo del mismo medio hermano con quien creció. Piensen en eso. Para tener ese tipo de reverencia y revelación, tuvo que haber visto cosas. Porque ¿quién hace eso en su sano juicio a menos que hayas visto cosas probadas de que ese Jesús con el que creciste no es solo tu medio hermano, sino que es Dios? Mientras más te acercas a Jesús, menos usas su nombre para tu posición. La verdadera intimidad con Cristo produce humildad, no estatus de celebridad. Noten, incluso en estos 2 versículos, la Trinidad está incrustada. Llamados por el Espíritu, santificados por el Padre, preservados en Cristo.
Nuestra salvación tiene una red de seguridad divina, pasada, presente y futura. Eres santificado, estás siendo santificado y serás preservado. Dios no empieza algo que no termina. Digan gracias, Jesús. Solo necesitas fe. Si tienes fe, serás grande. Si tienes fe, correrás. Si tienes fe, estarás bien. La fe es todo. Y no es fe en ti mismo, en tus deseos, en tus sueños. Es fe en Jesucristo, en lo que Él hizo, Cristo y Cristo crucificado. ¿Quién era Jesús cuando caminó por esta tierra? ¿Quién es? Y lo que hizo en la cruz, con los agujeros, los clavos, la corona de espinas, todo lo que Jesús hizo. Fe en Jesús, el Evangelio, es lo que te mantiene. Es lo que te da gracia para aguantar. Es asombroso saberlo, ¿verdad? No es nuestra actuación, es fe en Jesucristo. Hablaremos sobre cómo los falsos maestros, y esto va a ser un sermón revelador, porque esta carta es un sermón que abre los ojos para muchos de ustedes. Atención, muchos han creído esta falsa enseñanza, muchos han sido engañados por ella. Muchos de ustedes quizás hasta han enseñado estas cosas ustedes mismos. Miren esto, Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, esto es Judas hablando, mientras yo me esforzaba mucho por escribirles acerca de nuestra salvación común. O sea, Judas está como hombre. Yo les iba a escribir hablándoles de la fe de nuestra salvación. Pero vean, me fue necesario escribirles exhortándolos a que contendieran, todos digan, pelear, con fervor por la fe, ¿correcto? La cual fue entregada una vez para siempre a los santos. Miren esto. Por eso tienen que contender, tienen que luchar. Todos digan luchar. Hermanos, siento que lucho a diario. Tanta falsedad en internet y el mundo. Hermanos, siento que debo pelear. ¿Estaré mal? Porque creo que debo arrepentirme y seguir a Jesús, ser un discípulo. ¿Soy muy radical? ¿Tengo que ser menos radical y ser normal? Hay tanta cosa loca por todo el mundo y en el cuerpo de Cristo. ¿No te asaltan a veces con el pensamiento de que eres demasiado radical? ¿Sientes esos ataques alguna vez? ¿Es esto excesivo? Empiezas a dudar hasta de la roca. Piensas, tal vez deba cambiar de iglesia porque son muy radicales. Pero les digo, esto es lo que Dios está obrando en esta última hora. No solo en La Roca, aquí en Orlando, sino en todo el mundo. Está ocurriendo, les aseguro. Se asombrarán de lo que Dios está haciendo. Es literalmente como un ejército está siendo levantado. Es serio, no es solo La Roca. La Roca es bella. Dios hará cosas grandes con este ministerio. Hay otros ministerios como este. Es el remanente. Esa pequeña gente selecta, escogida por la gracia de Dios, a quien Él levantará para realmente romper toda esa falsedad. Vamos a hablarlo. Miren esto. Porque ciertos hombres se han metido sin que se viera que desde antes fueron destinados a esta condena. Hombres impíos, miren esto, que cambian la gracia de nuestro Dios en desenfreno y niegan al único Dios Señor y a nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra para desenfreno es pecado sexual. Entonces, lo que hacían era usar la gracia de Dios como pretexto para justificar su inmoralidad sexual. Uy, se puso fuerte. Esos falsos maestros que decían, está bien, aún puedes fornicar, aún puedes adulterar, aún puedes tener relaciones antes del matrimonio, aún puedes, llevándolo a hoy, aún puedes caer en la pornografía. ¿Por qué es algo tan grande que los pastores tienen miedo de predicar sobre estas cosas? Porque perderán miembros. Porque su iglesia no estará tan llena como desean. No cumplirán las metas y estadísticas que se fijan al inicio del año, como si fueran una corporación. Hermano, este es el Evangelio. Hay que arrepentirse y dejar estas cosas, no volver a lo sexual. Dice Judas que fueron marcados para condenación hace mucho tiempo. Significa que Satanás las envió a las iglesias para engañar pensando, oh, podemos pecar sexualmente y no pasa nada, porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es muy misericordioso, puedo hacer lo que quiera. ¿Es Dios clemente? Sí, misericordioso, sí, pero debemos arrepentirnos y no usar la gracia para pecar. En el momento en que nuestro corazón decide decir, sé que Dios es misericordioso y clemente, voy a hacer lo mío, ahora sirves a Satanás. Su decisión personal se volverá enseñanza para otros. Pasarán de creer esto ustedes mismos.
practicarlo, a empezar a enseñar a otros. No, ese tipo es un fariseo. Predica arrepentimiento, predica dejar la inmoralidad. Es un fariseo. ¿Ven cómo el diablo cambia todo? Está en la escritura frente a todos y no lo creen. Engaño de corazón, demonios, gente que necesita liberación de verdad. Dios nunca ha excusado la inmoralidad sexual. Desde Génesis hasta Apocalipsis, nunca fue la voluntad de Dios la poligamia. Nunca fue voluntad de Dios que Abraham entregara a su esposa 2 veces a los reyes para que la tomaran sexualmente. Nunca fue la voluntad de Dios que Ismael viniera a escena por Agar. Nunca fue la voluntad de Dios estas cosas. Nunca fue la voluntad de Dios que Salomón tuviera todas esas concubinas y adorara a todos esos ídolos, ni que David hiciera lo que hizo. Nunca fue la voluntad de Dios. Y solo porque ellos lo hicieron bajo el antiguo pacto, no significa que podamos usarlo como licencia para pecar y decir, soy como David porque hago lo que él hizo. Estamos bajo un pacto mayor donde no deberíamos caer en estas cosas como David. Él estaba bajo el antiguo pacto. Estamos bajo un nuevo pacto. Somos sacerdotes y reyes con un estándar de santidad. Estás predicando obras, hermano, es mucho. Deja de predicar así. Si Jesús estuviera aquí, esto predicaría a la iglesia. Y lo sé porque lo leo en las escrituras. Que genuinamente tenemos que cambiar y apartarnos de estas cosas. Y superar estos pequeños baches de bebé y realmente empezar a crecer como discípulos. Por eso les pregunté antes, ¿cuántos de ustedes aman a Jesús de verdad? Pregunto a la gente en Orlando si aman a Jesús. Oh, sí, amo a Jesús. En los clubes, ¿cómo dices eso? Lo que de verdad quiero hacer a veces es mirarles a la cara y decirles, eres un mentiroso, sirves a Satanás, pero no puedo porque el Espíritu Santo me contiene y no me permite hacerlo. A veces quiero pelear con la gente, pero Dios no me lo permite, lo digo en serio, porque me duele y me rompe el corazón. Siento que debo defender a Dios cuando Él es quien me defiende. ¿Cierto? Como que no necesito hacer eso. Mi única labor es predicar y extender una invitación, anunciar el evangelio, llevar este mensaje a la gente. Hermano, a fin de cuentas, es lo que es. Ante Dios estaremos en el día del juicio. O te presentarás ante Dios diciendo, vaya, gracias Jesús por tu gracia, aproveché esa gracia que me concediste y me diste el poder para transformarme a tu imagen. Él dirá, bien hecho, siervo bueno y fiel, o apartaos de mí, jamás os conocí. Pensaste que la gracia era licencia para pecar, donde todo está bien, y seguiste a esos falsos maestros que te adularon para que te sintieras bien y siguieras viendo tu pornografía. Dejaste que te adularan para pensar que puedes seguir con tus drogas y estás bien, hermano. No predicaré ese evangelio dulce, no lo haré. Y tampoco deberíamos hacerlo. Y te digo, no es un mensaje popular. No llena las iglesias que ganan almas. Pero al final de los tiempos, te digo, la gente anhelará estos mensajes. Siento que hay un cambio en marcha donde la gente desea la verdad, anhelan convicción, quieren transformarse. Los emociona cuando escuchan este tipo de mensajes. Donde hay predicación real sobre lo que Jesús predicó en las Escrituras. Amén. ¿Cuántos saben que debemos cambiar de verdad? Saben que debe haber transformación, ¿verdad? Sabes que no es normal que un pastor cristiano tenga 3 esposas distintas y estar casado y divorciado 3 veces. Solo digo la verdad, no juzgo a nadie. Dios puede perdonarlos si se arrepienten. Sí, pero a veces los pastores que hacen eso deben arrepentirse y dejar el ministerio pastoral. Solo estoy siendo franco. Arrepiéntanse, bajen y busquen otra cosa siguiendo la guía del Señor. Sabes que en la iglesia temprana, si te divorciabas de tu esposa, aunque ella te engañara, no te dejarían ser obispo o pastor otra vez. Si eras obispo en la iglesia primitiva, hablo de la iglesia temprana, justo después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, si te divorciabas, aunque fuera porque tu esposa te engañó, eso ya era una señal. Temían tanto al Señor que ni siquiera te permitirían ser obispo o pastor, solo tenías que ser parte de la iglesia local. Te conseguiré un trabajo y servirás a Jesús así. Debe haber un nuevo estándar en el cuerpo de Cristo. Sí, Dios es misericordioso y clemente, pero aún tiene estándares. Él sigue siendo un Dios de orden, sigue siendo un Dios de santidad. Quiere que su iglesia lo represente bien. Porque hay tantos incrédulos afuera, hermano,
que nos miran y dicen, vaya, son como yo. ¿Por qué le daría mi vida a Cristo? Esto es falso. Yo no vine a Cristo para ser falso. ¿Y tú? Tenemos que caminar, salgamos, amén. Miren esto, la palabra contender con ahínco y en griego literalmente es la palabra griega para agonía. Así que ni siquiera es un debate casual, es combate. Esta fe no es una sugerencia, fue entregada una vez, hombre. Agonía, hermano. ¿Cuántos sienten agonía a veces al caminar en Cristo? Yo sí, no sé cómo ustedes no. Hay momentos en que, hombre, la guerra espiritual sucede, la guerra espiritual es real. Atmósferas y pensamientos y todas estas cosas donde sientes que debes contender por la fe y sientes que es agonía, como si estuvieras batallando. Pero Dios te quiere en ese lugar porque ahí aprendes a depender de Él. Esos son los lugares donde conozco más a Dios, donde no estoy cómodo. Cuando no estoy cómodo y me doy cuenta, oh cielos, tengo que buscarlo. Aprendo quién es el más y cuánto más lo necesito. Como aquí es donde aprendemos, en lugar de quejarnos y darle vueltas y pensar demasiado e ir hacia el pecado y volver a las cosas que solían hacernos sentir bien en el mundo, deja de adorar a Satanás y empieza a adorar a Dios. Necesitamos ser adoradores, hermano. Cuando suceden estas cosas, necesitamos aprender las armas de guerra. Él nos está capacitando. ¿Cómo puedes caminar en tu llamado si no aprendes las armas espirituales? ¿Cómo podrías caminar como Dios quiere si no aprendes a luchar? Y por eso necesitas estar en una iglesia local. Por eso necesitas una cobertura, porque te harán responsable. Te llamarán si necesitas ayuda y orarán por ti. Es una familia, es un ejército. No es el YMCA, somos el ejército del Señor. ¿Qué es eso? Yo nunca caminaré en la infantería, ni cabalgaré en la caballería, ¿verdad? A mis hijos les encanta esa canción y les digo siempre, sí, estoy en el ejército del Señor. Estamos en el ejército del Señor. Algunos quizás nunca han estado en el ejército, no importa. Les prometo que esto es mucho más intenso que cualquier rama militar. Esto es entrenamiento de los Navy SEALs con esteroides y el espíritu. Hablo en serio, hombre. Les digo a la gente, antes de unirse a este ministerio, les advierto, realmente pasarán por el fuego y es serio. Sí, verán la gloria de Dios, pero requerirá sumisión de verdad. Sumisión real a Dios. Esta no es una iglesia que consiente. No queremos consentir y felicitarte por tu pecado y solo decir, vamos, puedes hacerlo. No, arrepiéntete. Gira, hazlo, aborrécelo. Depende de la gracia de Dios. Deja que te limpie, te empodere, avancemos al siguiente nivel. Pero si no quieres eso, significa que no quieres a Jesús de verdad. Y siento que hay gente esta noche que quiere cambiar. Hay algunos de ustedes aquí ahora mismo a quienes este mensaje les está llegando. Están hartos, cansados de los mismos ciclos. Sí, Dios te ama. Sí, nunca te dejará ni te abandonará, no lo hará. Pero Dios quiere que camines en tu destino. ¿Cómo puedes caminar en tu destino quedándote en el jardín de infancia? Tengo que ser yo quien te diga, vamos, empuja. No es popular, pero es el mensaje que necesitamos ahora. La cosecha es mucha. Los obreros son pocos. Hay tantos destinos y propósitos por ahí que la gente simplemente está desechando por las cosas mundanas porque pasan por un poco de incomodidad. En realidad tienes que cortar con esa chica y esperar a que Dios envíe a la esposa cuando sea el momento adecuado. ¿Por qué les cuesta tanto acudir a algunas personas? Ni siquiera se unen al ministerio porque eso les exige demasiado. Luego lo justificarán mentalmente diciendo que son demasiado radicales. Este es el Jesús verdadero. Se están comportando como la gente del libro de Judas. Te estás comportando como ellos. Y lo que Dios está haciendo es proteger este ministerio de aquellos que se están metiendo a escondidas. Es la razón por la que predico así. No quiero gente en este ministerio que no quiera a Jesús de verdad. Hablo de lo que la Biblia dice que debe activarse en nuestras vidas. Como que tenemos que cambiar y crecer y dejar el vapeador y dejar el... No porque sea, oh mierda, no. Es porque amo tanto a Dios. Estoy contendiendo por la fe. Quiero crecer en mi llamado. Quiero caminar en propósito y destino. Quiero ver la gloria de Dios manifestarse en mi vida. Estoy cansado de ser un cristiano promedio bajo la religión. Estoy cansado de pasar siempre por los mismos ciclos. Quiero a Jesús y obedezco radicalmente. Los falsos maestros se infiltraron, no asaltaron. Ya están adentro antes de que tú lo notes. La amenaza más grande para la iglesia nunca ha sido la persecución externa, sino la perversión interna. Tuerce la gracia en licencia para pecar. Una vez más,
La lujuria significa inmoralidad sexual sin control, indulgencia descarada y placeres sensuales sin ninguna restricción moral. Incluso hoy la gente dirá que la gracia de Dios lo cubre, así que haremos lo que nos plazca. Eso no es el evangelio, es herejía y pantalones pitillo. La gracia que no produce santidad no es gracia, es una falsificación que permite la misma esclavitud por la que Cristo murió. Repito, la gracia que no produce santidad o separación no es gracia verdadera. Es una falsificación que permite la misma esclavitud por la que Cristo murió en la cruz. Versículo 5, quiero recordarles, aunque ustedes ya conocían esto, que el Señor salvó al pueblo de Egipto y luego destruyó a aquellos que no creyeron y a los ángeles que no mantuvieron su propio dominio, sino que abandonaron su morada. Los ha reservado en cadenas eternas bajo oscuridad para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades a su alrededor, de manera similar a estos, habiéndose entregado a la inmoralidad sexual y yendo tras carne extraña, son puestos como ejemplo, sufriendo la venganza del fuego eterno. ¿De quién está hablando esto? ¿Quién cayó en estos deseos sexuales y lujuriosos? ¿De quién habla? Israel y los ángeles y Sodoma y Gomorra. Tenemos la región de Sodoma y Gomorra, seres angelicales y Israel. Muestra que la inmoralidad sexual es una forma grande en que el enemigo intenta que caigamos. Siempre he notado que estos hombres y mujeres poderosos de Dios caen por la inmoralidad sexual. No es porque el pecado sea muy atractivo, no es porque el diablo sea tan fuerte, es porque carecen de intimidad con Dios. Cuando careces de intimidad con Dios, intentarás ser íntimo con el diablo. Lo repito para que se entienda. Cuando falta intimidad con Dios, que no es sexual, es espiritual, empezarás a querer intimidad con Satanás. Irás a la inmoralidad sin control. Nunca conocí a alguien en el espíritu, disfrutando a Dios en su palabra y orando, que tenga ciclos de inmoralidad. Nunca lo he visto. Cada vez que conozco a alguien o estoy pastoreando a alguien que está lidiando con inmoralidad sexual, siempre es porque le falta intimidad con Dios. Falta intimidad con Dios. La Biblia no dice que somos circuncidados en el corazón. La Biblia dice que somos circuncidados, ¿dónde? En el corazón. ¿Cuál fue la circuncisión original? Sé honesto. El área privada, ¿correcto? ¿Por qué Dios lo comparó? Entendí esto hace poco. ¿Por qué Dios pudo hablar del corazón? Pudo decir que la semilla está en el corazón, el espíritu. ¿Por qué dice que fuimos circuncidados en el corazón y no en esa área privada? ¿Para qué se usa esa área privada? Intimidad. Para quitar la piel y tener más sensación, ¿verdad? El corazón ahora es como somos íntimos con Dios. Circuncida eso para ser íntimos con el Señor, no sexual, sino espiritualmente. Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere nuestro corazón conectado al suyo para aprender su corazón y que nuestros deseos y naturaleza cambien para manifestarlo aquí. Piensen en alguien con quien estaban fornicando, para aquellos que lo hicieron en el mundo. Piensen en la persona con la que tenían un lazo de alma. Cuando estabas en el mundo, la persona con la que pecabas. ¿No empiezas naturalmente a sentir por ellos un poco demasiado? ¿Te das cuenta que piensas más en ellos? Te obsesionas y los llamas sin parar, ¿cierto? Llamas 5, 6, 7 veces. Tengo que hablar con ellos. ¿Dónde están? Piensa en esto. Para los exes psicópatas, ¿verdad? Piensa por qué lo hacen. No es sin razón. Es por el lazo de alma, por la intimidad. ¿Por qué no con Jesús? De verdad, ¿por qué no podemos estar como anhelo ir a orar y buscar al Señor? No veo la hora de predicar el evangelio. Estoy deseando entrar en este mundo. Cuando te vuelves más íntimo con el Señor, te harás así con Jesús en lugar de estar del otro lado. Porque algunos de ustedes son así, solo soy honesto. Pero piénsalo, debe empezar. En primer lugar, tiene que comenzar con que realmente te rindas al Espíritu Santo. Tú dedicando ese tiempo de consagración para buscar al Señor. Escucha, la intimidad con Dios. Piensa en la intimidad con una pareja. ¿Es en público delante de todos? ¿Es en el auto mientras manejan? ¿Es por teléfono?
No, la intimidad con una pareja debe ser un momento consagrado a solas con esa persona. Así debemos estar con el Señor. Deberíamos estar solos con Dios, no mientras hacemos cosas. La gente dirá que eso es religioso, hermano. Hablo con Dios todo el día. Eso es increíble, yo también. Pero le doy a Dios tiempo consagrado a diario porque Él lo merece. Y porque cuando hago eso, el Espíritu Santo se agrada y experimento la gloria de Dios en mayor medida. Cuando estoy solo con Dios e íntimo con Dios, experimento a Dios, no tengo que esperar 20 minutos por la presencia de Dios, es inmediato. Casi como si Él estuviera esperando que yo llegara, casi como si el Espíritu Santo dijera, por fin estás aquí, y me envuelve en su amor, y es tangible. Podía sentir literalmente la presencia, la gloria, el peso de Dios sobre mi cuerpo. Como una atmósfera literal, como esa misma atmósfera que me tiró al suelo, de espaldas, mientras me sacaban demonios cuando me salvé por primera vez. Es la misma atmósfera en la que vivo y estoy envuelto cada día cuando busco al Señor. Es poder, siento nutrientes, nutrientes espirituales que llenan mi cuerpo. Es eléctrico, es amor, es todo lo que siempre he necesitado. Es energía de Dios, literalmente. Es energía de Dios. La palabra es enadia en griego. Hablando de la unción. Es Dios, es su espíritu, es Él. Piensa en lo que significa estar conectado a la vid cuando estás en la presencia de Dios. Estás conectado literalmente en el Espíritu. Solo piénsalo. ¿Qué se cernía sobre el tabernáculo? Una nube. Ahora la nube mora en nuestro lugar secreto cuando estamos a solas con Dios. Ahora la nube está aquí cuando adoramos. Ahora la nube, seguimos a la nube nos sigue y se cierne sobre nosotros. Donde sea que caminemos, la nube va con nosotros también. Y los demonios no pueden estar cerca de alguien que está cubierto bajo la sombra del Todopoderoso, ¿cierto? Huyen porque no eres solo tú y no es solo la nube, es todo un ejército angelical, es un respaldo de un reino. Los ángeles pueden residir con más comodidad y poder donde se libera la palabra de Dios en su presencia. ¿Sabes qué pasa cuando empiezas a adorar a Dios? Empiezas a fortalecer a tus ángeles. ¿De qué hablas? Sí, puedes fortalecer a tus ángeles. ¿Qué? Bendice al Señor, tú sus ángeles que sobresalen en fuerza, atendiendo a la voz de Dios. David literalmente oró esto bajo el antiguo pacto. Bendice al Señor, está dando una orden a los ángeles. Bendice al Señor, tú sus ángeles que sobresalen en fuerza al atender a la voz de Dios. Incluso David sabía que los ángeles, y este salmista tuvo una revelación, que los ángeles eran fortalecidos cuando se liberaba la palabra de Dios. Fueron empoderados. Los ángeles tienen que luchar contra los demonios. Los ángeles no son omnipotentes, Dios sí lo es. ¿Sabes lo que pasa cuando entras en adoración y oración y empiezas a liberar la palabra de Dios y a decretar? Tus ángeles se fortalecen y obtienen más artillería para ir a luchar esas batallas por las que estás orando. A mis ángeles les encanta cuando adoro. Los veo, se mueven. Yo no los adoro. Cuando estoy adorando, ellos también están postrados adorando. Cuando estoy alabando, ellos también alaban. Cuando libero la palabra, son fortalecidos para salir y luchar. Mira, gracias, estás enviando ángeles, Jehová de los ejércitos, para luchar esta batalla. Oro en el nombre de Jesús, y Dios enviará ángeles al hogar de alguien que necesite asistencia angelical. Oh, ¿qué necesitas? Oh, solo necesitas a Dios, Jesús. Dios en el cuerpo necesitó ayuda angelical para fortalecerlo. Múltiples veces a lo largo de las escrituras salió del desierto y fue fortalecido por un ángel. Tus ángeles se enojan contigo cuando no buscas a Dios. Están furiosos. Están heridos. Están siendo golpeados por demonios. Y luego te estás entregando a la lujuria y ahora estás adorando al vape, a la pornografía. Ahora cuando empiezas a hacer esas cosas, ¿a quién crees que estás fortaleciendo? ¿Cómo crees que se fortalecen los demonios? Por el pecado. Empiezas a ver esa pornografía, estás fortaleciendo, estás sometiendo tu simiente a un diablo. Empiezas a vapear, empiezas a matar tu cuerpo. Ese templo que como hermano el diablo no puede hacer nada a menos que vayamos contra la palabra de Dios. ¿Cómo está el vapeo en la Biblia? Te diré, tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Pero no lo estás tratando como un templo del Espíritu Santo vapeando. Ahora mismo, si esto fuera el templo de Dios, no vería a nadie en esta multitud vapeando. Nadie se atrevería a sacar un vape ahora mismo, a menos que lo estés colocando en el altar. Porque tienes reverencia por Dios, pero tu cuerpo es un templo. La hierba, todo este debate. Estaba hablando con mi padre hoy. Mi papá tiene un testimonio poderoso. Fumó marihuana toda mi vida desde que nací, hasta hace unos 2 años. Toda mi vida, mi papá era un fumador de marihuana.
Lo vi crecer fumando marihuana constantemente. No podía ir a ningún lado sin que mi padre se drogara. Vi eso al crecer. Solía llorar de niño cuando estaba en sexto y séptimo grado. Y sabes, te dan esa información de drogas. ¿Cómo se llama? El DARE. Y hablan de la marihuana. Y yo llegaba a casa, papá, ¿estás fumando? Él simplemente mentía y decía eso. Hombre, amo a mi papá, sé que está mirando. Lleva 2 años sobrio. ¿Qué me dijo? Por teléfono me dijo, hijo. Finalmente no, él dice, me di cuenta de lo controlado que estaba por la hierba. Usaste la palabra controlado, papá. Eso es brujería. ¿Lo sabías? Sí, tienes razón. La hierba lo controló toda su vida. Y la gente intentaba justificar. Se infiltró en la iglesia. No es solo la moralidad sexual, es cualquier cosa perversa o inmoral. Intentan justificar fumar hierba. Veo videos de gente drogándose en el estacionamiento y luego yendo a la iglesia a grabar y justificar la hierba. ¿Estás loco? ¿Hablas en serio? No conoces a Dios ni al Dios de la Biblia. No hay forma. No puedes decirme que conoces a Dios. Eso no es Dios hablándote, es un espíritu. Y no es un espíritu bueno. Debemos preocuparnos lo suficiente para soltar estas cosas, para experimentar a Dios. No es solo ser religioso y decir que no haces cosas para agradarle a Dios. No, cuando haces estas cosas, lo haces feliz. ¿Lo sabías? ¿Sabías que la obediencia agrada al Señor? ¿Recuerdan mi predicación de Nochevieja sobre esto? Dios ama a todos por igual. Observa esto. Dios ama, Dios no muestra parcialidad, ¿verdad? Digo esto para la gente de atrás y de adelante. Él no lo hace, ama a todos, pero no manifiesta su amor a todos de la misma manera. No lo hace. No todos experimentan el amor y la gloria de Dios de la misma manera. Porque no se manifestará a alguien que no es obediente. Solo se manifiesta a aquellos que son obedientes. Así dicen las Escrituras. Si eres obediente, se manifestará. Por eso dije que 2026 es el año de la obediencia, donde nos enderezaremos. Hablo de lo intrincado. No somos una iglesia que se preocupa por el vapeo, el sexo y la pornografía, sino que estamos enfocados en destinos y propósitos. Dirección intrincada del Señor. Cosas precisas e intrincadas para que podamos alcanzar mayores niveles de fe y gloria. Hermanos y hermanas, no podemos crecer como iglesia aquí en The Rock a menos que esto esté sucediendo. Es la única manera. Si estamos siempre cuidando gente, por eso somos un centro de avivamiento. No somos una iglesia que te da palmaditas en la espalda y te deja en tu pecado. Es arrepentimiento, o quizás no es tu lugar. Por eso las Escrituras dicen que vas 1 a 1, 1 o 2, y luego vas ante la iglesia. Si te importa de verdad, tendrás tristeza piadosa, llorarás, lo desearás. Nunca he visto a Dios decir, veo tristeza piadosa, no te empoderaré con mi gracia. Si tienes tristeza piadosa, te llevará al arrepentimiento. Por la gracia de Dios. El problema es que mucha gente no tiene tristeza piadosa. No les importa. Solo quieren hacer lo suyo. No es una iglesia para hacer lo que quieres. Es una iglesia donde nos importa. Queremos ver mayores milagros y mayor gloria aquí. Le dije a Dios, no me preocupan los números. Quiero un grupo pequeño y selecto de gente encendida para ver un mover de Dios. Dios no necesita mucha gente. Cada gran avivamiento no fue de mucha gente. Fue de un grupo pequeño y selecto. Y quiero ver la gloria de Dios. Quiero ver a Jesús. Quiero experimentarlo en mayor medida. Y sé que cuando hay obediencia corporativa colectiva, es entonces cuando Él comienza a venir con todo. Puede manifestarse a un individuo, pero cuando es un cuerpo colectivo, piensa en los 120. Es entonces cuando el Espíritu de Dios viene como un viento recio. Y hay muchas cosas que podemos experimentar. ¿Amén? ¿Quién quiere experimentar a Dios aquí en The Rock? Yo también. Aleluya. Miren el versículo 8, miren esto, todos estos soñadores defilan la carne, miren esto, rechazan la autoridad y hablan mal de los dignatarios. Sin embargo, Miguel, miren esto, Miguel el arcángel, posiblemente el arcángel de más alto rango, al contender con el diablo, Satanás mismo, cuando disputaba sobre el cuerpo de Moisés, lo que estaba haciendo era agarrar el cuerpo muerto de Moisés. Satanás quería el cuerpo muerto de Moisés. Y no voy a sentarme aquí a debatir teológicamente sobre el por qué. Tengo mi propia revelación personal, pero solo les diré esto. Miguel el arcángel tuvo que ir a tomar ese cuerpo antes que Satanás y llevárselo con él por una razón. No se atrevió a acusarlo injuriosamente, sino que dijo, el Señor te reprenda.
Pero estos hablan mal, estos están hablando de la gente, los soñadores, de lo que no saben y de lo que conocen naturalmente como bestias brutas, y estas cosas se corrompen a sí mismos. Estos falsos soñadores o maestros que viven en fantasías autoconstruidas mientras lo llaman revelación, rechazan la autoridad porque la rendición de cuentas es kriptonita para el falsificado. Voy a decir esto de nuevo. La rendición de cuentas es kriptonita para el falsificado. No todos quieren rendir cuentas, hermano. La gente quiere rechazar la autoridad. Lo hemos experimentado aquí en The Rock. La gente quiere venir bajo la cobertura y luego al minuto que se les dice algo, no quiero rendir cuentas. Solo Dios puede juzgarme. No necesito que me hables. No podemos crecer si no rendimos cuentas a la iglesia. He orado por esto también para esta iglesia. Vivimos en Orlando, donde hay mucha brujería. Mucha gente criada en ambientes donde, bajo esa atmósfera de brujería, la sumisión a la autoridad no es algo que se practique. Pero por la forma en que fui criado, no me sometí a las autoridades. Nadie era mi figura de autoridad. Escúchenme, nadie era mi autoridad. Yo era mi propia autoridad. Hacía lo que quería porque me crié en Broward. Crecí en Florida, donde hay muchos caimanes en el espíritu, leviatanes, y muchas Jezabeles y brujas de todo tipo. Al llegar a Cristo, necesité mucha liberación y sanación para aprender que la sumisión, el honor y la rendición de cuentas son importantísimos. Por eso creemos en eso aquí en The Rock. Es nuestra cultura. Me someto a la autoridad. En The Rock estamos sometidos. Tenemos una estructura jerárquica por una razón. Y la gente dirá que eso es control. No, no es control. Estás operando en control. Estás yendo contra la estructura jerárquica de Dios por la tuya. De eso se trata. Gente que quiere enseñar que el orden no está bien, que la rendición de cuentas no está bien. Tú eres la iglesia. Puedes hacer lo tuyo para someterte directo a Dios. Dios nunca irá contra su palabra. Dios pone su palabra por encima de su nombre, de su carácter. Las escrituras dicen: sométanse a un líder que cuida de sus almas. Y hay tanta gente, y lo veo en internet todo el tiempo. No tengo que ir a una iglesia. No tengo que ser parte de una cobertura. No confío en los pastores. No confío, lo entiendo. ¿Hay pastores corruptos? Sí, pero deberías escuchar el sermón y no estar allí. Si lo veo, no estoy allí. Eso es todo. Mis mentores y mis padres espirituales en la fe, estas personas son hombres poderosos de Dios, cuyo espíritu he probado y bajo cuya autoridad me sometí, porque son hombres sabios de Dios que se parecen a Jesús y que pueden mostrarme más de quién es Jesús. Saben más de Jesús que yo. Debes someterte a una iglesia que se centre en Jesús y que pueda enseñarte quién es Jesús. Amén. Es sumamente importante, amigo. Todos digan sumisión. La sumisión es poder. ¿Por qué observamos que en muchísimos matrimonios, mujeres dirigiendo su relación, mujeres criticando a su marido, mujeres humillando a su esposo y tomando el control de todo? Ya no vemos el orden piadoso en los hogares, donde los hombres no se sienten facultados para liderar porque su esposa es manipuladora y usa la lástima y todas esas tácticas para doblegar al esposo. Necesitamos orden piadoso en el hogar donde las mujeres son sumisas, porque eso es poder, y los hombres aman a su esposa como Jesús amó a la iglesia. Hoy le comentaba a mi padre, porque les regalé a mis padres una Biblia de esas nuevas que traen comentarios, y él me dijo: me sentaré con tu madre, voy a estudiar la palabra y todo. Le dije: amén, esa es tu primera discípula. Ese es tu primer discípulo. No puedes discipular a tu esposa. ¿Cómo vas a discipular a la iglesia? Hermano, el discipulado es fundamental en el hogar. Esas son las almas que Dios te ha confiado primero. Antes de ser cualquier tipo de pastor o líder o caminar en un destino y propósito, tu hogar es muy importante. Y nuestro hogar es todo sobre Jesús, todo el día, todos los días. Mi esposa lo sabe, intentó oponerse al principio de nuestro matrimonio y se dio cuenta de que o se une al programa o él no estará con ella en absoluto. Solo estoy siendo honesto. Y luego ella fue bautizada en el Espíritu Santo y ahora ama a Dios y está enamorada, busca a Jesús, y esa es mi discípula principal. Dios revela cosas nuevas en cada etapa para que yo pueda orar por ella y discipularla de la manera correcta. Aprendí a discipular a través de mi esposa. Aprendí a amar a la iglesia a través de mi esposa. Cualquier momento en mi matrimonio donde hay fricción y no hay amor, sé que es algo que también se va a trasladar a la iglesia. A Dios le encanta eso, le encanta un hogar que está en orden. Por eso mi familia es bendecida, mis hijos son bendecidos. No porque Dios me ame más o nos ame más que a ustedes, es porque somos obedientes. No jugamos con la obediencia, hermano. Cuando el Señor nos muestra algo de lo que debemos arrepentirnos, lo hacemos de inmediato. No estamos bromeando al respecto. Cuando el Señor nos indica hacer algo, actuamos. Y ha habido ocasiones en las que nos quedamos cuestionando a Dios. Dios, ¿por qué? ¿Por qué?
tiene que ser expulsada esta persona de la iglesia porque no, nunca olvidaré eso. Hubo un tiempo en la que tuvimos que echar a una pareja de la iglesia porque estaban en fornicación. No voy a entrar en detalles, pero estaban en fornicación y no querían arrepentirse y pensaban que tenían razón. Y recuerdo que el Señor le habló a mi esposa, la despertó en medio de la noche y le dijo: si no se arrepienten, no les irá bien. Y esto fue hace años atrás. Y recuerdo a la gente mirándonos raro, dejando la iglesia pensando que somos controladores, que no sabemos de lo que estamos hablando. Años después, su vida está toda arruinada y tuvieron que volver y arrepentirse. Mira, esto es charla cristiana. Algunos de ustedes pensarán, eso es cruel. No, no lo es bíblico. Pablo dijo: entréguenlo a Satanás para la destrucción de la carne, para que al menos su alma se salve. El hombre que estaba durmiendo, el joven que se acostaba con su madrastra, dijo: ¿saben dónde se aplica el atar y desatar? Estaba allí en Mateo 18. Átenlo a ese pecado o a ese espíritu demoníaco. Déjenlo ir, será atormentado y cuando regrese, entonces desátenlo de ese espíritu. ¿Saben que la autoridad apostólica puede hacer eso en el reino de Dios? Y los predicadores y maestros no hablan de esto. Hay demasiado temor a esto entre la gente. No, debe estar al frente de la iglesia. Así es como tendremos orden, un orden militante en la casa de Dios. Así es como veremos el avivamiento. Dios no está cambiando su palabra basándose en el 2026. Él no está pensando, bueno, el 2026 es diferente, así que simplemente no vamos a hacerlo de esta manera. No, es igual que en el libro de los Hechos. Se supone que debemos ver lo mismo ahora. En Hechos, el día de Pentecostés empezó el fin de los tiempos. Y ahora el fin de los tiempos sigue en marcha. Dios sigue salvando almas. Dios requiere disciplina y orden en esta iglesia. Es importante, amén. Y he visto gente atada a ese pecado irse y pensar que les iba bien por meses o un año. Y luego las cosas se vuelven locas y vuelven llorando y arrepintiéndose. Y oramos por ellos y decimos en el nombre de Jesús: estás perdonado. Aleluya, Señor, perdónalos. Gracias, Señor. Y cambian sus vidas. Pero también he visto gente que no le importa y su vida va cuesta abajo. Por eso es tan importante estar en una buena iglesia. Porque quien te cubre sí importa. Si la persona que te cubre no es pura, esa basura se filtrará en tu vida. Miren, no soy el mejor predicador, maestro. No soy el mejor, lo que quieran llamarlo. Pero lo único que sé que mi esposa y yo somos es puros. Y por eso la gente confía en nosotros. Y digo esto, me glorío en Cristo. Porque somos puros. Porque nos importa el Señor. Porque genuinamente queremos ver el rostro de Dios y no queremos continuar en el pecado. Justo como mi padre espiritual. ¿Lo ven? Un caballero blanco mayor de 85 años. Él no está por ahí profetizando como un loco y echando fuera un montón de demonios y mírame a mí. No. Pero ese hombre es puro. Ha estado casado con su esposa por 40 años sin adulterios, sin cosas locas. Y no estoy hablando mal. Deberíamos decir gracias a Jesús por ese tipo de cosas. Incluso si eres la persona que fue atrapada durmiendo. ¿Y qué? Decimos gracias a Jesús por ese tipo de pruebas. Ese es un verdadero obispo. Ese es un obispo bíblico. No necesito que mi padre espiritual sea súper salvaje y extrovertido y como, tiene que ser un evangelista como yo allá afuera en las calles volviéndome loco. No. Me llama todo el tiempo. Richard siempre está como, veo tus videos, hombre. Él dice, hombre, puedes llevar a cualquiera a Cristo. Me encanta. Está en Facebook poniendo esos comentarios aleatorios. Es viejo. Él las llama películas. Como si estuviera viendo esa película y hombre. Lo ayudo a conseguir internet en su montaña porque él no sabe cómo hacerlo de la manera correcta. Es así. Pero él es puro. Es como Jesús. Es inquebrantable. Habla en parábolas. Te hace pensar. Así que lo honro. Lo llamo y obtengo sabiduría y solo espero y medito. Y Dios siempre le da las palabras perfectas para decir. Ese es un verdadero padre espiritual para mi vida. Porque he estado cerca de gente conocida, popular, famosa y carismática. Y está bien ser carismático, pero súper como llamativo y todas esas cosas. He estado cerca de eso. En un momento me encantaba. En un momento quise eso. Pensé que eso era lo que necesitaba. Necesito a alguien que sea como yo. Pero luego vi que había demasiado compromiso. Tanto secreto. Y esto fue al principio de mi caminar. Una cosa en el púlpito y otra muy distinta tras bambalinas. Y yo solía sentarme allí pensando, ¿estoy alucinando? ¿Soy demasiado religioso? ¿Estoy haciendo demasiado? Y recuerdo estar bajo esa presión, amigo. Mi esposa y yo experimentando una guerra que no teníamos que experimentar. Y entonces Dios nos lo mostró y nos presentó al Padre espiritual que tengo ahora en mi vida y me tomó bajo su ala y luego lo confirmó conmigo. Y su único hijo biológico nació exactamente el mismo día que yo, el 16 de marzo. Y su nombre es Richard, igual que mi nombre. Clamé por un Padre espiritual por un tiempo.
Dios, es que no soy sumiso. ¿Es mi problema? He visto todo este compromiso, no sé. Y Dios trajo un padre espiritual a mi vida. Por eso honro al pastor Robert. Yo no juego con el pastor Robert y la señora Joe. No juego con mis padres espirituales. Los amo. Y ellos están hasta en Dallas. Y pronto estarán aquí. Amén. Quizás los haga subir aquí para predicar un mensaje. Y ellos son de la vieja escuela en eso. Por eso es importante formar parte de una iglesia, amigo. Tenemos buen ADN aquí. Buen ADN. Desde la cima hasta la base. Buen ADN. Donde si vienes aquí serás purificado. Serás refinado, pero no es para todos. De nuevo, no lo es. Miren esto, Judas 1:11. Hay de ellos que todos digan, hay de ellos. ¿Saben lo que significa hay? Advertencia. Puso un signo de exclamación, ¿verdad que sí? Hay de ellos, advertencia. Porque han seguido el camino de ¿quién? Caín. Corren con avaricia en el error de Balaam por causa de profecía y se pierden en la rebelión de Coré. Miren esto, estos maestros falsos se estaban infiltrando en la iglesia y predicando que la gracia de Dios significaba que podían vivir en inmoralidad sexual y compromiso moral sin consecuencias, rechazando el señorío de Cristo sobre su comportamiento mientras aún afirmaban ser creyentes y líderes en la comunidad. 3 ejemplos importantes. Caín, que fue religión sin una relación personal, una ofrenda sin tener el corazón puesto en ella. Balaam, usando la profecía para obtener lucro. Bendición en venta. Duros con el dinero. Y Coré, rebelión contra el liderazgo designado por Dios. Democracia contra una teocracia. ¿Saben lo que hizo Coré? Se acercó a Moisés. Se enfrentó a Moisés con un montón de sus amigos, diciendo, Dios te habla a ti, pero también nos puede hablar a nosotros. Y trató de oponerse al ungido de Dios. ¿Y qué sucedió al final? La tierra se abrió, se los tragó y los quemó vivos. Dios siempre apoyará a sus ungidos. Dios siempre respaldará su orden. Dios siempre apoyará su reino. Hay una razón por la cual Dios ha ordenado el reino. No es por nuestro gusto o nuestras opiniones. Es porque Dios es un Dios de orden y Dios conoce el principio hasta el fin. Y tenemos que respetar a Dios. Cuando vamos contra el ungido de Dios, vamos contra Dios mismo. Por eso cuando la gente se pone en mi contra con persecución y cosas salvajes, yo me quedo en silencio. Porque yo no soy quien va a manejar eso. Él lo es. Y lo he visto pelear mis batallas muchas veces, incontables veces, hasta el punto en que ahora estoy casi como a este punto en el que estoy casi completamente muerto a todo eso. No diré que mi corazón está totalmente en obra de Dios, pero estoy casi muerto por dentro de tanto ver a Dios pelear mis batallas. Cuando veo a alguien verdaderamente ungido y revestido por el Señor y caminando realmente en el propósito y el destino de Dios, yo no juego con eso. Yo los honro, yo oro por ellos, yo no juego. Hay muchos hombres poderosos de Dios por ahí que realmente lo están haciéndolo en internet de la manera correcta. Cuando digo eso en internet, me refiero a los videos y todo. Es un ministerio en línea. Hay hombres poderosos de Dios y mujeres de Dios que yo veo y disfruto viendo sus mensajes y sermones. Se puede sentir la unción. Escuchas al doctor y simplemente el Señor le da luz verde sobre esta persona. Pero también he conocido gente que en internet parecen ser buenos. Luego los conozco y digo, espera, detente, esto es muy diferente a lo que vi en línea. Corá, Caín y Balaam. A Balaam le dijo Dios, que no permitas que Balac te haga profetizar falsamente. Balaam no quería detenerse, estaba completamente enfocado en el dinero. Fue directamente a un rey perverso que intentaba maldecir a Israel para dar una palabra profética, porque era un profeta, literalmente un profeta que tenía poder con su voz, pero quería hacerlo por dinero. Sabía que estaba mal. ¿Oyen las escrituras? ¿Han oído que Dios usa hasta un burro para hablar? Ese es el libro. En el libro de Números, el asno literalmente tuvo que levantarse y hablarle a Balaam para hacerle saber como, oye, tranquilízate. Porque un ángel estaba frente al burro y este no quería seguir. Balaam lo golpeaba para que avanzara y el burro le habló. Y luego, ¿saben que Balaam todavía fue y por dinero profetizó contra Israel? ¿Sabían eso? Para Balac, después de que Dios le advirtió un montón de veces. Hay líderes en las iglesias que lo hacen por dinero.
No les importa la iglesia de Dios, no les importan las almas, no les importa el discipulado, no les importa Jesús, y te señalarán a ellos todo el día. Cuando vas a un lugar y no te enseñan de Jesús, donde no te sientes edificado para buscar al Señor, donde no te animan a estar con Dios, arrepentirte o crecer en Cristo, siempre que es algo que apunta a tu éxito o al éxito de la persona, huye rápidamente. Voy a decir esto de nuevo para que lo capten. Siempre que alguien te está señalando a sí mismo como que puede salvar tu vida. Si me pagas dinero, tu matrimonio será restaurado. Si vienes a este altar y te impongo las manos, tu vida no será igual. Serás el profeta más poderoso para las naciones. Tienes que ir de Uganda a Nueva York para una oración y ser profeta. Siempre que alguien te enseña que todo se trata de ti, de tu propio éxito, que vas a lograr tus propios sueños y deseos y pervierten las escrituras, ese es un falso profeta. Porque te señalan a ellos y a ti en vez de a Jesús. Debemos buscar y conocer a Jesús. Amén. Les enseño porque algunos dejarán esta iglesia por ser de otra ciudad o país y volverán a casa. Si alguien no te está llevando a Jesús, si no estás creciendo en Cristo, en la revelación de Dios, corre. Porque eso es hechicería. Y serás engañado siguiendo a ellos o siguiendo tus propias aspiraciones y deseos. No me importa cuánto bailes en la iglesia, no me importa cuán increíble sea la adoración, cuán grande sea la iglesia, cuán increíbles sean las luces. Luces en una iglesia, eso ni siquiera es el problema. El problema es si no te están señalando a Jesús y no te estás transformando a la imagen de Dios, estás bajo la enseñanza incorrecta. ¿Tiene sentido? Así se detecta a un falso profeta. Te señalarán a ellos o a ti mismo. ¿Cuántos han estado bajo esa enseñanza? Vemos mucha de esa enseñanza en América, pero Dios está limpiando la iglesia. ¿Cuántos han orado para que Dios limpie a la novia? He estado intercediendo por eso regularmente. Esta enseñanza debe ser expuesta para que la gente despierte. No puedo. Seré responsable de lo que les enseño. Creo que algunos pastores no creen en eso. O creen que a Dios le da igual. Por lo que les enseño, debo presentarme ante Dios y rendir cuentas de todo lo que les dije. Hay un juicio mayor para los que predican un evangelio falso. Y yo no quiero ese juicio mayor. No quiero juicio, punto. Así que no voy a callar mi voz y abstenerme de decir cosas porque la gente abandona la iglesia y se va. Y dicen, me importa muy poco si la mitad de esta iglesia se levanta y se va. Seguiré predicando la verdad porque amo a Jesús. ¿Tiene sentido? Siento que necesitan este mensaje. No sé por qué el Espíritu Santo hace esto, pero siento que hay gente aquí que lo necesita. Necesitan esto, necesitan aprenderlo. Debe ser sobre Jesucristo. Amén. Todos digan, Jesucristo. Digan, no mis sueños, no los sueños de otros, sino la voluntad de Jesús. Amén, amén. De eso se trata. Miren esto. 12. Estos son lugares. Hablando de los falsos maestros en sus ágapes. Antes tenían lo que llamaban ágapes. Ahí es donde Pablo en Corintios dice que algunas personas se morían literalmente porque tomaban la comunión mal. Eso era un ágape. Tenían ágapes. Y la gente que se infiltró, sin darse cuenta, aquellos que ya estaban condenados, el inmoral sexual, los perversos, se sentaban a las mesas de las personas en sus casas durante estas fiestas de ágape, consumiendo alimentos antes de que se llevara a cabo el servicio religioso. Solían reunirse en casas para el servicio. Traían comida, comían, adoraban, leían las cartas que circulaban por la región a las iglesias. Leían las cartas, cantaban, corregían, reprendían y exhortaban. Hacían esto en grupos pequeños. Y lo que está diciendo Judas aquí es que están en estas fiestas de amor mientras se regocijan con ustedes sin temor, sirviendo solo ¿a quién? A ellos mismos. Observen esto. Me encanta esto. Son nubes sin agua. Una nube sin agua. ¿Vale algo? No. Árboles otoñales sin fruto llevados por vientos. ¿Vale algo un fruto sin árbol? No.
2 veces muertos, arrancados de raíz, olas impetuosas del mar que arrojan su propia espuma de vergüenza, estrellas errantes para quienes está reservada la negrura de la oscuridad por siempre jamás. Hay 6 metáforas de vacío aquí. Manchas en el banquete contaminando lo que debería ser santo, nubes sin lluvia, prometiendo pero nunca cumpliendo, árboles muertos, estériles, desarraigados, sin posibilidad de recuperación, olas embravecidas, ruidosas, destructivas, dejando solo espuma y basura, estrellas errantes, erráticas, poco confiables, ocultándose para la oscuridad eterna. Hacen ruido, atraen a las multitudes, prometen mucho y no entregan absolutamente nada. Todo movimiento sin dirección, todo calor sin luz. La tragedia de la falsa enseñanza no es solo que está mal, es que es inútil eternamente. Versículo 14. Enoc, un hombre que fue arrebatado. Enoc nunca murió, ¿verdad? ¿Quién más no murió en la Biblia? Elías. Ahora Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó también acerca de estos hombres. Miren, así que incluso Enoc, la séptima generación después de Adán, profetizó sobre estos hombres y el nuevo pacto, bajo el nuevo pacto. Miren esto, diciendo, tuvo una revelación miles de años después. He aquí, el Señor viene con 10,000 de sus santos para ejecutar juicios sobre todos, para convencer a todos los impíos de entre ellos de todas sus obras impías, las cuales han cometido de manera impía, y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Jesús. Estos son murmuradores, miren esto, quejicas, porque están muy preocupados por su propia vida, caminando de acuerdo a sus propios deseos, y hablan con gran arrogancia, halagando a las personas para obtener ventaja. ¿Está esto en las Escrituras? Jude cita literalmente aquí el libro de Enoc y dice, da un cuádruple de impíos. Miren esto, personas, hechos, modo y discurso. Corrupción total, su comportamiento diario, murmurar, quejarse, guiados por el deseo, hablar con arrogancia, halagar para manipular. Si la enseñanza de alguien se centra en sí mismo y no en Jesús, debes huir. Versículo 17. Pero ustedes, amados, recuerden las palabras dichas antes por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, como les dijeron que habría burladores en los últimos tiempos que andarían según sus propios deseos impíos. Estos son personas sensuales que causan ¿qué? Divisiones sin tener el espíritu. Cuando vemos ministerios divisivos en línea, eso es carnal y mundano, no es de Dios. Esto es escritural, es bíblico. Les diré esto. La discordia entre hermanos es abominable para el Señor. No solo en internet, sino en grupos familiares, de amigos o en la iglesia. Vienes a una iglesia y siembras división. Piensen en la palabra sembrar. ¿Qué significa sembrar algo? Plantas una semilla. ¿Qué pasa al sembrar? Crece. Cuando alguien que causa división entra en una iglesia, empieza a crecer, y lo hemos visto 1,000,000 de veces. Tenemos que arrancar eso rápido. Por eso la Biblia dice, si alguien causa división, adviértelo una vez y luego adviértelo otra vez, no te metas con él. La división contamina y poluciona la iglesia de Dios. Estos ministerios divisivos que dividen el cuerpo de Cristo en línea ante creyentes e incrédulos, eso nunca lo haría Jesús, jamás. En realidad trabajan para Satanás. Y puedo decir eso con audacia, puedo decir eso escrituralmente. Jesús nunca haría eso. Jesús predicó el evangelio del reino, predicó arrepentimiento, reprendió a los fariseos cara a cara. El apóstol Pablo escribió cartas a la iglesia. No iba a las esquinas a predicar sobre la iglesia a los incrédulos, ganaba incrédulos para Cristo. Hay demasiados ministerios de exposición en línea que exponen cristianos en vez de ganar almas. Nunca lo ves ganar un alma, nunca lo ves predicar el evangelio, nunca los ves traer a alguien a Jesús, nunca los ves, no. Quieren hablar de ellos y sabrán esto porque lo hacen por dinero. Porque la división hoy en día trae monetización. A la gente le encanta ese chisme, ese cotilleo. Hacen clic en miniaturas de división, les encanta.
pero nunca los ves predicando el evangelio en las calles. Nunca los ves enseñando realmente a las personas quién es Jesús. Todo se trata de ellos para hacerlos parecer que son, como estamos hablando aquí, súper santos y profundos. Pero en el fondo lo hacen por dinero, porque están arruinados o porque no pueden pagar sus cuentas para cuidar a su familia. No confían en Dios, sino en la obra de Satanás. No me importa lo que traiga monetización en línea. Nunca venderé mi alma por $1. No voy a vender mi alma por la monetización en YouTube. Solo estoy siendo honesto. Lo digo para los jóvenes revivalistas digitales aquí. Hermano, no vayas por ese lado solo por la apariencia o las vistas. El chisme y la división dan muchas visitas y comentarios. Muchos huérfanos. Gente divisiva que ama el chisme, pero nunca lo verás ganando almas, predicando el evangelio o enseñando la palabra de Dios. Por eso debemos tener mucho cuidado a quién seguimos en línea. Amén. Los apóstoles advirtieron de esto. Si te sorprende la falsa enseñanza en la iglesia, no has estado leyendo la Biblia. Los últimos días no están llegando. Han estado aquí desde Pentecostés. Y estas personas son sensuales. Esa palabra en griego es literalmente la palabra psíchicos y significa operar desde el instinto natural. Que todos digan la carne. Hay muchos ministerios carnales en línea, pero no vida espiritual. Ellos causan divisiones porque el Espíritu Santo crea unidad y ellos no tienen el Espíritu Santo, punto. El libro de Judas, capítulo 1, versículo 20. Pero vosotros, amados, miren esto, todos digan edificándose. Pero vosotros, amados, ya que hablan de falsos maestros, él dice, esto es lo que haréis. Edificando sobre vuestra fe santísima, orando en el Espíritu Santo, manteniéndose en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahora hay un giro de la exposición a la exhortación. 4 acciones para los creyentes. En primer lugar, edifíquense en la fe. No puedes defender una fe que no has desarrollado. Amén. No puedes defender una fe no desarrollada. Número 2, orar en el Espíritu. La guerra espiritual necesita armas espirituales. Esta es la razón por la que oramos por el bautismo del Espíritu Santo, para que el don de hablar en lenguas pueda ser activado en su vida, porque es un arma poderosa. Amén. Guardaos en el amor de Dios. Puedes alejarte de la presencia de Dios mientras mantienes tu posición. Número 4, esperad el regreso de Cristo. La esperanza no es un pensamiento ilusorio, es una expectativa confiada que transforma tu manera de vivir hoy. Debemos tener esperanza y esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Maranata, ¿verdad? Ven, Señor Jesús, ven. Deberíamos decir, Dios, no puedo esperar a que vuelvas cada día para vivir como Cristo, para morir como Gain. Si vivo, predicaré a Jesús, pero no puedo esperar su regreso o moriré para estar en gloria con Él. Amén. Pienso así. Hay días que estoy orando y pienso, ¿alguna vez has estado tan metido en la presencia que dices, solo regresa, vuelve ya? Ya no quiero estar aquí, solo regresa. No quiero tener que pasar todo el día aquí solo para experimentar tu presencia de esta manera. Quiero estar en ella como todo el tiempo, como simplemente en gloria al máximo. Amén. Judas 22. Y en algunos me encanta esto. Es buen discipulado para el evangelismo también. E incluso para pastorear también. Esto es bueno, quiero que lo capten, ¿de acuerdo? Especialmente si se unen a The Rock. Y en algunos, tened compasión, haciendo distinción. Pero a otros salvad con temor, sacándolos del fuego, aborreciendo hasta la ropa contaminada por la carne. Así que discernimiento y misericordia, de esto hablaremos. Cuando ayudas a alguien que está en pecado, algunos necesitan compasión y una restauración gentil. Y eso es cierto, se requiere discernimiento para saber. Pero otros necesitan un rescate literal, una intervención dramática. No todos en error necesitan el mismo enfoque, pero todos en error necesitan la verdad. Amén. Miren esto cuando dice odiar la ropa manchada por la carne. Ama al pecador, pero odia el pecado, ¿verdad? Es precisión bíblica. Acércate lo suficiente para sacarlos del fuego, pero no tanto como para que tú también te contagies. Si estás discipulando a alguien, algunos predican el evangelio a amigos o familiares, son gentiles y luego llegan al punto de decir, mira, el infierno es real y no quiero que vayas al infierno. Si siguen rechazándote, no te dejes atrapar por esa contaminación. Odia esa vestidura, no a ellos. Odia tanto el pecado que te distancias y ora por ellos hasta que se arrepientan.
Algunos necesitan restauración suave, pero a otros hay que decirles de inmediato: hermano, arriesgas tu salvación. ¿No crees que el infierno es real? Sigues viendo pornografía como si fuera algo normal. ¿No entiendes que estás dando poder a los demonios? Así predico, porque la gente necesita esa predicación para que se salven almas. ¿Ves? Porque hay mucha tibieza en la iglesia y Dios está limpiando a su iglesia. Incluso cuando no quiero predicar así, cuando llego al servicio, digo: voy a predicar muy tranquilo. Dios siempre toma el control y me hace predicar así porque la gente lo necesita, especialmente los jóvenes. Necesitamos esta predicación para poder ser sacados de ese fuego, porque, hermano, el infierno es muy real. No es un lugar agradable, no es un cuento de hadas, no es solo algo pasajero, es terrible y es real. Dios no está allí en absoluto, su presencia no está allí. Es como si estuvieras separado. Incluso la gente ahora en este planeta que no conoce a Dios, satanistas, violadores, musulmanes, ellos experimentan a Dios aquí en la tierra cuando sienten amor. Pero cuando vas al infierno no hay amor. El amor es quitado porque Dios es amor. Así que imagina no sentir nada de amor, punto. Es removido de tu vida. Es tormento. Miren esto, Judas 24. Al que puede guardarte de tropezar, ¿quién nos guarda de tropezar? Entonces, ¿qué necesitamos para no tropezar? Intimidad con Él, ¿verdad? Como dije, cuando alguien cae en pecado, no es por la fuerza del pecado, sino porque no son íntimos. Amén. Y presentarlos sin defecto ante su gloria con gran alegría. Esto es muy bueno. A Dios nuestro Salvador, solo sabio, a Él la gloria, majestad, dominio y poder, ahora y siempre. Amén. Amén. Después de todas las advertencias, amén, sobre la apostasía, Judas termina con esto: Dios es capaz de guardarlos. No son ustedes quienes pueden guardarse, es Él quien puede hacerlo. Serán presentados sin mancha, no porque ustedes sean perfectos, sino porque Él lo es, con gozo extremo, no apenas salvados, sino presentados triunfalmente. El mismo Dios que les advierte sobre el peligro es el mismo Dios que garantiza su llegada. Y eso no es una contradicción, es el amor que dice la verdad y el poder que asegura el resultado final. Amén. Jesús nos ama muchísimo, que deja a los 99 por el uno. Pero si ese uno aún lo niega al llegar, la gente apuesta su salvación o su cielo a que Dios los salvará luego, o que seguirán en el pecado y Dios los cambiará. Saben, la gracia sobra donde el pecado sobra, la gracia sobra más. Hermano, es que tenemos que crecer y superarlo. Quiero hacer un llamado al altar hoy, no solo para quienes deben entregar su vida a Cristo por primera vez, sino también para quienes necesitan volver al camino estrecho. Hablaba con un hermano hoy, le estaba hablando de esto hoy y le dije, salvar un alma, porque hablaba con un amigo de antes, un amigo con el que estaba en el mundo, un amigo con el que solía hacer cosas muy, muy malas, quien vino a Cristo cuando yo vine a Cristo. Y él supuestamente fue cristiano toda su vida, pero se sintió convicto. Está en su iglesia ahora, está liderando la adoración y es poderoso, pero él no puede. Hay un pecado con el que lucha, y por el último año o dos, cada vez que hablamos, lo reprendo. El Señor me hace llamarlo de la nada cuando está en el coche con la persona incorrecta, y por el altavoz lo reprendo delante de esa persona. Y yo siempre digo: Dios, ¿por qué haces esto? Pero hoy él admitió, dijo: ¿sabes qué, hermano? Todo este tiempo decías cosas, no me gustaban. Mi amigo es del barrio, es de Patterson, Nueva Jersey. Él siempre dice: pero ¿sabes qué, hermano? Me doy cuenta ahora que lo necesito, hermano. Lo necesito. Me estoy dando cuenta de lo serio que es esto, porque sigue pasando por los mismos ciclos. Está salvo, pero sigue en los mismos ciclos de destrucción, llamándome, llorando, porque está pasando por donde pensó que podía hacer esto, como vivir este estilo de vida de pecado siendo cristiano, yendo a la iglesia, liderando la adoración, y que terminaría bien. Siempre le dije: terminará con que cosechas lo que sembraste, hermano. Y me alejo de él y me llama y hablamos y oro por él, recibe liberación. Pero esta vez lo sentí por teléfono, como este hombre se arrepintió de verdad, como que lo captó, pero no tuvo que pasar todos estos años de espera y pasar por todo, como pasar por estos ciclos de pecado innecesarios. Mira, salvar un alma, y le dije: hermano, salvar un alma no es solo traer a alguien a Cristo por primera vez, también es redirigir a alguien de vuelta al camino angosto. El Señor me dio un sueño sobre esto anoche.
No entraré en detalles del sueño, pero era un camino muy estrecho por el que caminaba. Y lo logré, pero era muy estrecho, era un callejón. Y estaba con un hombre poderoso de Dios y caminábamos y él iba guiando y atravesábamos. Y hablo de que era tan estrecho que iba así pasando, pero lo logramos, lo logramos. Este camino en Cristo no es ancho, hermano, es un camino estrecho, pero por eso predico como lo hago en cada servicio. Necesitamos arrepentirnos y estar en ese camino estrecho. Amén. Si sientes que has vivido en pecado y vienes a este altar cuando haga el llamado, tu alma está siendo salvada y preservada. Porque al igual que los egipcios, al igual que el hombre, lees a lo largo de toda la escritura. Puedes ser liberado de Egipto y aún así morir en el desierto. Puedes ser liberado y aún así decidir practicar la iniquidad y en el día del juicio o cuando te pares delante del Señor digas, nunca te conocí. Todo esto de, puedo simplemente ser salvo y vivir como quiera, eso es solo una mentira. No puedes hacer eso. Tienes que seguir a Jesús, crecer y transformarte. Amén. No voy a debatir aquí. ¿Qué creerías, hermano? Una vez salvo, siempre salvo. Solo diré esto: si realmente te importa y amas a Dios, lo seguirás. Y si no lo haces, entonces no lo haces. Y si no sigues a Dios, sé exactamente a dónde irás. Irás al mismo lugar que sigues, al infierno con nosotros, con Satanás y sus ángeles. A quien sigues es a donde terminarás. Dios no envía personas al infierno. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Nadie simplemente, Él no envía personas al infierno. Ellos deciden ir al infierno por sí mismos. Deciden seguir a Satanás y sus caminos, su adoración, y terminar en el infierno con Él, en el lago de fuego. Así que este llamado al altar no es solo para quienes entregan su vida a Cristo por primera vez, sino también para los que quieren arrepentirse. Quizás este capítulo te tocó, te convenció e incluso es para la gente en línea. Tal vez te tocó hasta el punto en que dices, hombre, ya estoy harto de este pecado. Ya terminé con este ciclo de pecado. Terminé de practicar la iniquidad. Sé más. No estoy hablando del que comete un error, pero le importa. Eso es. Todos vamos a fallar. Estoy hablando del que sabe que está cometiendo esos errores al pecar, pero simplemente no le importa y parece que sigue haciéndolo y se siente cómodo en ello. ¿Entienden la diferencia? Hay una diferencia entre estar cómodo en el pecado y el dolor piadoso cuando pecas. Hay una diferencia. Alguien que tiene un dolor piadoso está caminando por ese camino estrecho y ama a Dios y tiene fe, pero el que no le importa o se siente a gusto en esa situación, se lo aseguro, están jugando con fuego de manera literal. Si quieres dar tu vida a Jesús o volver al camino estrecho, quiero que se pongan de pie y vengan al altar. Oraremos por ustedes. Vengan, y los que están en línea, pongan un 1 en el chat. Oraremos por ustedes. Serán llenos del Espíritu Santo.